Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo año sección B, tanto los que están conmigo de manera presencial como los que están en su casa. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una buena noche, un buen descanso y que estemos listos para comenzar la clase de hoy. El día de hoy, bueno, lo primero, que anotamos siempre la fecha, yo siempre les solicito que tomen nota en su cuaderno de la fecha, miércoles 21 de abril, y los temas que vamos a desarrollar los hemos dividido o los hemos enfocado en dos movimientos o en dos corrientes que vamos a abarcar y que de hecho ya empezamos a trabajar desde la clase anterior, pero que solo vimos el inicio. El primero de ellos es el romanticismo americano, que vamos a terminarlo. Si ustedes recuerdan, en el caso de los que están conmigo, ya habíamos trabajado de manera virtual, ¿se acuerdan? El inicio de este tema, pero solo alcanzamos a ver la parte del contexto, que ya vamos a ver si se acuerdan del contexto, y luego la parte de las tendencias, que vimos el romanticismo social y el sentimental, pero no abarcamos de lleno las características ni los temas que se desarrollan, entonces eso es lo que nos interesa ver ahora. Tenemos una ventaja, y la ventaja es que ustedes ya leyeron Amalia. Entonces en Amalia, quierase o no, se observan de manera directa las características que vamos a ver. Si no leyeron Amalia en su totalidad, no se preocupen, ¿sí? No va a decir, señor, ¿cómo voy a hacer si no leí, no me acuerdo? Tal vez si leyeron algún resumen, de ahí ya vamos a sacar algo, así que ya van a ver qué va a servir. Y luego vamos a empezar con el tema del modernismo. El modernismo es otro movimiento que se dio y que surgió en Latinoamérica, es uno de los pocos que no fueron directamente de influencia europea, pero que son importantes porque tiene características bien específicas que se pudieron notar o que se pudieron observar o ver reflejados claramente en el ámbito literario, en el ámbito artístico en general. El indicador de logro es reconocer los rasgos característicos de esos dos movimientos, tanto del romanticismo como del modernismo. O sea, que ustedes sean capaces de discernir o de decir con propiedad, el romanticismo se caracterizó por esto, o el modernismo se caracterizó por esto y esto. Entonces, en ese sentido, espero yo que al final del desarrollo de estos temas, que yo creería que hoy podemos incluso llegar a terminar el del modernismo, en este caso pues será la idea que ustedes puedan explicar con propiedad los rasgos de cada uno de ellos. Y la reflexión de hoy dice, haz de tu más grande sueño tu proyecto de vida. Vamos a ver, ¿quién de los que está aquí me ayuda a opinar sobre la reflexión? ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el mensaje que nos transmite esta reflexión? Tengo mucho donde elegir, así que no, son bromas. ¿Quién me ayuda? Vale. Porque si no sería nada cuando debería ser vida. Entonces, eso, que es una conversación de ideas. Yo siento que también, además de soñar y todo eso, deberíamos algo y motivarnos para lograrlo. Exacto, muy bien. Vale, lo que dice Santi es justo lo que la reflexión nos quiere decir. Quizás no sería bueno o no sería lo ideal el hecho de pasar haciendo el resto de nuestra vida algo que no nos guste. Entonces quizás es bueno pensar en las cosas que nos gusta hacer, en lo que consideramos que nos puede llenar o satisfacernos hasta cierto punto, y en el caso de ustedes, por ejemplo, que ya están a punto de terminar su bachillerato, este es su último año aquí en el cole, en su ámbito de educación media, ya van a la universidad. Entonces ya deberíamos tener definido, ustedes deberían tener definido qué van a estudiar en la universidad. Por ejemplo, Pau, tú ya sabes que vas a estudiar en la U, ya está 100% claro y decir, ya sé, va. ¿Y Santi? Todavía no. Va. Entonces ahí a esta vez es que nos entra, probable que los que estén en casa tengan la misma duda. Todavía es que tengo esta carrera y esta otra. Entonces, entre estas dos, no sé todavía cuál. Y empezar a buscar universidades, oportunidades de becas, si hubiera. Entonces, en este sentido, piensa en su más grande sueño, su anhelo, algo que usted siempre ha querido ser, y luche por esos sueños, y que su proyecto de vida esté orientado a eso. Porque a veces uno piensa, por ejemplo, quiero ver qué carrera me va a dar más dinero, por ejemplo, piense. Entonces a usted le dicen, mira, esta carrera es la que te va a hacer millonario. Pero ¿qué pasa si a usted no le gusta eso?
o si no tenemos muchas facilidades para los temas o para las cosas que se ven ahí, entonces no vamos a ser felices. Así que el mensaje de la reflexión es ese: piense en lo que a usted le gusta hacer y tome la decisión de qué va a hacer. En este caso, a corto plazo, si lo vemos así, es su decisión de qué va a estudiar en la universidad, luego de qué va a trabajar, dónde va a trabajar, y todas estas cosas que constituyen lo que nos va a dirigir, quieras o no, el resto de nuestra vida. Así que gracias, Andy, por ayudarme con la reflexión. Y ahora sí, entonces vamos a desarrollar el contenido. Hasta el momento aquí no tenemos ninguna duda ahorita, no hay ningún problema, así que comenzamos con el desarrollo del tema. En el libro de texto, página 76, vamos a irnos para ahí ahorita. Esa página 76 es justo la que ya habíamos leído en la primera clase que tuvimos del romanticismo. En la parte del contexto sociohistórico, ese tema ya se abordó, esa parte ya se retomó, pero vamos a hacer nada más un recordatorio, y es que decíamos que el romanticismo americano, si ustedes recuerdan, los que están aquí conmigo, fue o tuvo una influencia directa del romanticismo europeo, ¿verdad? Entonces, si en Europa se desarrolló un conjunto de situaciones como la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la Revolución Industrial, todas estas cosas, quieras o no, y generaron un revuelo muy grande en Europa, y luego esas características o esas tendencias se vienen para acá, se vienen para el continente americano. Entonces, esta parte del contexto es importante porque nos guía o nos dirige a nosotros o nos da una idea más o menos de qué cosas puede tratar el romanticismo. Ahora, del año pasado, ¿me podrían decir ustedes cuál fue la obra romántica que leímos? A ver si alguien se acuerda de los que están aquí. Don Álvaro, exacto. Don Álvaro, La Fuerza del Sino, fue la obra romántica que leímos el año pasado, que pudimos darnos cuenta claramente que tiene o que tuvo un final no muy agradable, y que sí hay una historia de amor, pero que esa historia de amor se ve opacada por una acción que hasta parece sin sentido, ¿verdad? El hecho de que tiró la pistola y que casualmente le dio al Marqués de Calatrava y lo mató, y ahí se armó el conflicto, ¿verdad? Y que al final no pudieron estar juntos, no pudieron ser felices, y se recurrió a la acción del suicidio. Esta parte del suicidio igual se dio mucho en Europa y también llegó hasta nuestro territorio, porque se convirtió en una moda, ¿sí? En una moda el hecho de sentir que yo voy a evadir mi situación y que ya no tengo salida a los problemas, así que adiós mundo cruel, esa es la única salida. Entonces, eso también pasa en nuestro continente. Ahora lo que vamos a ver son las características en la página 77. Vamos a pasar a las características en la página 77, comenzamos. Cada vez que usted vea romanticismo en su libro y lo vea con inicial minúscula, corríjalo, porque lo ideal es que esté con mayúscula porque es un nombre propio. Características del romanticismo con mayúscula. Ahora, lo que vamos a hacer es leer del libro las características. Todos los que están en casa me colaboran también con su libro de texto para que ustedes vayan llevando la lectura. Si bien es cierto, la vamos a hacer aquí con sus compañeros, pero ustedes que están en casa, pues también, por favor, presten atención y vayan escuchando la explicación de cada uno. Bien, dice el primer párrafo. Los autores del romanticismo americano, se enfrentaron a un contexto histórico complejo, dominado por las guerras de independencia, y utilizaron sus obras como un manifiesto político que se caracterizaba por... Pau, léenos la primera característica y su explicación, por favor. En el mundo romántico, el ego, el yo, domina a la razón y se convierte en una única fuente de producción artística. Esto permitirá que los artistas se expresen de manera espontánea y natural. Muy bien. Pau nos acaba de leer la primera característica, y esa quizás es una de las más importantes. Exaltación y culto al yo. ¿Por qué esta característica es importante? Aprovechen ahorita que estamos leyendo el libro a subrayar de una vez las ideas que ustedes consideren relevantes. Recuerden que en el examen las preguntas que yo voy a sacar son justo de esta teoría. De hecho, en la guía, la información que tenemos está retomada de aquí. Así que no estamos tan disparados, y entre más información centralizada tengamos, es mucho mejor.
Entonces, la primera característica, que es la exaltación y culto al yo, es bien fácil de entender. ¿Por qué? Porque el romanticismo es un movimiento subjetivo. Y voy a anotar aquí algunas ideas mientras ustedes están subrayando también lo del libro. Si el subjetivismo es una característica, entonces el culto al yo es algo que inevitablemente se da o se lleva a cabo. ¿Qué tiene que ver o qué es el culto al yo? Cuando nosotros hablamos de la primera persona, o sea, de la persona que corresponde al yo, lo que sucede aquí es que la persona ideal o la más capacitada o la persona más conveniente, si lo vemos así, para expresar lo que siente es uno mismo. Porque yo puedo decir ahorita, vaya, yo le voy a decir cómo se siente Santiago en esta mañana. Santiago está muy feliz de estar en el colegio con nosotros ahora. Vaya, yo lo puedo decir de lo que observo. Puedo decir que Santiago está feliz. Pero ¿quién creen ustedes que es la persona ideal o la persona que mejor puede explicar sus sentimientos? Es Santiago. Entonces, eso pasa en el romanticismo. El culto al yo quiere decir que se expresa de manera individual los sentimientos, las emociones, los pensamientos. No estamos directamente relacionados a lo que los demás piensen de mí o a lo que yo puedo pensar de otros, sino que de mi propio sentir, de mis propios sentimientos. A ver, Valentín ha levantado la mano, así que vamos a escuchar. Adelante, Valentín. Sí, señor, perdón, es que Daniela dice que se le fue la luz un momento en su casa y que si la puede dejar entrar otra vez. Vaya, perfecto. Ahorita ya admití a todos, Valentín, pero gracias por avisarme, ¿oíste? Vaya, estoy bien. Vaya. Bueno, se fue la luz en la casa de alguien, pero ya regresó. Vaya, entonces, la primera característica es esta, culto al yo. El yo es lo más importante, la expresión individual de sentimientos, la expresión individual de emociones. ¿Consideran ustedes que en Amalia se puede observar esa característica? Exaltación y culto al yo. En algún momento determinado se puede notar una expresión individualista. Cuando digo individualista no es el plano egoísta, sino que una persona exprese lo que siente. Definitivamente sí, ¿verdad? En Amalia sí se puede observar, porque hay personajes que en este caso son los protagonistas. Podríamos hablar de Eduardo y de Amalia, que son los que estaban ahí bien enamoraditos, expresan su punto de vista, expresan lo que sienten o expresan su emoción o sus sentimientos respecto a la otra persona. Vale. Vamos con la característica 2. Santi, te toca la segunda. Literatura que manifestó mediante las formas, para todas las reglas y las normas. Y la normatividad pedagógica del instituto. Perfecto, vale. Esta característica también está muy buena y se ve reflejada en la obra también. Y lo vimos el año pasado en el romanticismo, la búsqueda de la libertad. Esa es una de las premisas importantes. De hecho, el año pasado que retomábamos como ejemplo la canción del pirata, ¿se acuerdan? Decíamos que la búsqueda de la libertad es uno de los rasgos que más sobresalen en el romanticismo. Ahora, esta búsqueda de la libertad es en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. En el caso nuestro, o sea, del romanticismo americano, la búsqueda de la libertad se da en el sentido de la parte política, que quizás es la que más predomina en la parte del romanticismo social, porque estamos hablando de la figura de los caudillos. ¿Se acuerdan que eso lo retomamos la clase anterior? Entonces, los caudillos, que fueron jefes del ejército, pudieron en algún momento convertirse en dictadores. Y al ser dictadores, obviamente imponían lo que ellos querían hacer. Entonces, ¿qué pasa? La búsqueda de la libertad en este caso se refleja en la parte política cuando está la figura de los liberales y de los conservadores, o en este caso los federales y los unitarios, ¿sí? Que esa era la gran lucha o el gran conflicto, la gran represión que se daba en ese contexto. Entonces, la búsqueda de la libertad es ser capaces de romper las normas y las reglas, porque el romanticismo, hablando de Europa, surge como reacción a la Ilustración, ¿sí? Al neoclasicismo, en la parte en la que todo era conocimiento, era razón, y si usted no ha leído eso en un libro o no lo conoce porque una enciclopedia se lo dijo, entonces no sirve.
Entonces los románticos dicen, no, pero los seres humanos no solo somos cerebro, no solo es conocimiento, tenemos sentimientos. Entonces aquí la búsqueda de la libertad de ser capaces de expresar a través de sus palabras o a través de sus percepciones lo que querían expresar sin estar sujetos a nada. Ahora, no quiere decir alejarse del todo de los cánones estéticos, como la vanguardia, ¿verdad? Porque las vanguardias sí fueron exageradas. En el caso del romanticismo es más buscar la libertad individual. Vamos con la tercera característica. Pau, por favor. Nacionalismo exacerbado, se resuelve mediante la exaltación de los valores culturales. Vale, esa también la vimos el año pasado. Como característica del romanticismo, quiere decir que las características del romanticismo europeo se apegan nuevamente a esto. ¿Consideran ustedes, y les hago la pregunta, si yo les pusiera en una balanza ahorita, según la obra Amalia, los federales y los unitarios, ¿consideran ustedes que los federales, o sea, Rosas y sus seguidores, aman a su patria? Ah, perfecto. A su manera, sí. Porque Rosas y sus seguidores, o sea, los federales, ellos podrían argumentar y decir, yo amo a mi patria y por eso voy a hacer esto, y se va a hacer así porque yo lo digo. Ahora me voy al otro plano. Los unitarios, ¿consideran ustedes que los unitarios aman a su patria? También. Y por esa razón, porque aman a su patria, quiera que o no, intentan o intentaron en su momento buscar otras maneras u otras formas de reacción para que las situaciones o para que lo que estaba siendo un poco negativo para ellos se dejara de ser negativo. Entonces, el nacionalismo es amar a su patria. Ahora yo les pregunto, ¿consideran ustedes que los salvadoreños podríamos aplicar o cumplimos con esta característica del nacionalismo? Probablemente no. Les voy a poner un ejemplo, tanto a ustedes como a los que están en casa. ¿Qué pasaría si les dicen, vaya, tenemos una oportunidad de una beca en el extranjero? Usted diría, no, yo no me voy, yo amo a mi país y aquí me voy a quedar, y aquí voy a estudiar y aquí voy a trabajar. Probablemente no, ahí dijimos, vámonos, si me sale, yo me voy. Y eso obviamente quiere o influye mucho el contexto, ¿verdad? La violencia, la seguridad, la educación, tantas cosas. Pero en este caso el nacionalismo es el amor a la patria. Ahora, no quiere decir que nosotros no lo utilicemos o no lo apliquemos, pero quiera que o no, hay rasgos que nos hacen quizá o que nos orillan a no cumplir tan de manera férrea la parte del nacionalismo. Vale, vamos con la siguiente característica que le toca a Santi. Intenso idealismo provoca una característica de los demás. Cuando el idealismo toma con la realidad, sobreviene la desesperanza que conduce a la desesperación. En algunos casos, la americana Adriana de Teresa llama esto el mal. Perfecto. Vale. Otra característica, el idealismo. Esta es bien interesante, porque cuando nosotros somos idealistas, vemos las cosas como nosotros quisiéramos que fueran, o como yo lo veo, pero quizás no es en realidad así. Y eso, cuando vengo a darme cuenta y aterrizar que lo que pensaba en mi idealismo no es así en la realidad, eso me genera desesperanza. Por esa razón es que el mismo libro nos dice que la parte del idealismo se opone al realismo. Ejemplo, claro, cuando alguien está enamorado, vaya, vamos a ir a ese plan. Pongámosle que un niño está enamorado de una niña y ese niño, al estar enamorado de esa niña, la observa como lo mejor del mundo, ¿verdad? Es la más hermosa, es la más linda, sus ojos, su cabello, su estatura, todo. Su forma de ser, si es enojada, pero así es linda, si es celosa, pero es que así es linda. Ahora, eso es el idealismo, ese es el ideal, eso es como la persona, en este caso el chico que está enamorado, ve a la niña. Y eso ocurre también en el caso de las niñas, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Pero ¿qué pasa si en algún momento esta niña le juega mal al niño y le hace algo que le rompe el corazón? Aquí se viene la parte del realismo, porque entonces todo lo que veía él en ella y todo lo que pensaba de ella no era cierto. Entonces el idealismo se da en el romanticismo. ¿Por qué? Porque las personas ven a la otra persona
hablando del romanticismo sentimental, o ve a su país o a su territorio, hablando del romanticismo social, de una manera que quizás no es la certera, que quizás no es la realista. En el caso de la obra, si usted se fijó en las descripciones que se hacen de Amalia, esas descripciones pintan a esa mujer como que fuera diosa en cuanto a su hermosura, en cuanto a su dulzura, en cuanto a la manera de ser, hasta la descripción de la casa y la forma como que todo lo tenía en perfecto orden, en perfecto estado. Entonces el idealismo es ese, el idealismo es el hecho de observar las situaciones de cierta manera, aunque en la realidad eso me lleve a la desesperanza. Cuando yo caigo en la cuenta y digo, pues, he estado equivocado, las cosas no son como yo creía. Y es ahí donde viene el golpe al corazón y decir, no tengo una salida más que la muerte. Y es ahí donde entra el tema del suicidio y la parte que fue el mal del siglo, porque hubo mucha gente que de verdad le agarró feo y decía, ya no, esto ya no es inevitable, yo mejor prefiero morirme antes de ver a mi amada con otro. Pónganle, era bastante duro, alguien diría, es un tanto absurdo. Probablemente en la realidad uno diga, vaya, ya estuvo, la vida sigue, pero en ese momento se convierte en una moda, ¿cómo? Ajá, es un poco exagerado, exacto, es un poco exagerado, pero fue quizás el momento o el rasgo por la acentuación de la subjetividad, así que digamos que en ese momento fue válido hasta cierto punto. Va, vamos con la siguiente. Pau. No es una naturaleza serena del renacimiento de que hombre Perfecto. Importancia exagerada a la naturaleza. O sea que la naturaleza también jugó un papel importante. Ahí dice como telón de fondo, y es que casi siempre las historias se ambientan en lugares específicos, donde se hace una descripción de la naturaleza. Esta descripción a veces es un tanto tranquila, se puede observar una naturaleza, un lugar pacífico, tranquilo, adecuado, pero a veces también se observa o se plantea una naturaleza hostil. Por ejemplo, en el caso del mar, las olas gigantes, que hasta cierto punto pueden generar un desequilibrio, y al momento de interpretar una poesía romántica, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que puede significar unas olas gigantes que atacan a un barco y que le dan con todo y que casi lo hacen volcar? ¿Qué puede significar, si lo vemos desde el punto de vista de una figura literaria, que yo les dijera unas olas gigantes que chocan contra un barco? ¿Qué puede significar las olas gigantes? Problemas, desilusiones, dificultades. Entonces, ¿y el barco quién es? La persona. Entonces es una especie de metáfora. Ahora, en el caso de la naturaleza, casi siempre en las descripciones o en los rasgos románticos, pues se retoman elementos naturales. Y la última, Santi, por favor. Interés por lo sobrenatural. Los románticos adquieren una fascinación por narrar historias que tienen como escenarios a lugares lejanos, una mezcla de personajes humanos y fantásticos. Vale, interés por lo sobrenatural. O sea que esa es otra característica. Esta se da en menor medida en el romanticismo americano. Quizás las que más predominan son las anteriores. Lo sobrenatural sí se da, pero quizás un poco menos. Porque lo sobrenatural es cuando nos vamos al plano de los fantasmas, de lo que pasa en un cementerio, de la oscuridad, de los lugares lúgubres. En el caso, por ejemplo, de Amalia, quizás no se ve tan específico o no se observa esta característica porque no hay nada sobrenatural. Está más basado en la parte del nacionalismo, el idealismo, estas cosas. Pero cuando usted observe una obra o un texto de terror, por ejemplo, no quiere decir que porque sea de terror no puede ser romántico. Sí lo puede hacer. Entonces esas son las características. Voy a dar un par de minutos, unos 3 minutos, para que tomen nota en su cuaderno, por lo menos de este extracto de ideas. Los que están en su casa también tomen nota por lo menos de esto. Ha sido sacado de la teoría, del libro, ¿verdad? Que es lo que estamos leyendo, pero sí me interesa que tomen nota para que usted sepa cuando estudie que estos elementos nos van a servir y que van a ser objeto de estudio. Si alguien tuviera alguna duda hasta el momento, la podría realizar en este momento también. Podría ahorita
levantar la mano y yo le escucharía, y si no, pues no hay problema, mejor, significa que todo está siendo bien comprendido y vamos a continuar con otra cosa. Bien, ahorita tomen nota de lo que está en la pizarra, por favor, porque vamos a continuar con otra cosa y voy a tener que borrar esta parte, ¿verdad? La lectura mecánica la vamos a hacer al terminar el tema del romanticismo, para que tengamos un despeje entre un tema y otro. Y de hecho ya pasó la primera hora. Qué bien. No la sentí tan lenta. O sea que no. La otra también va a pasar rápido, ya van a ver. Vaya, ¿ustedes ya anotaron? Bueno, sí, vaya. Vaya, espero que ya todos hayan anotado en su casa también la información. Que vuelvo a repetir, la teoría ya saben dónde nos estamos basando, ¿verdad? Ah, no, pero no es esto. Sí, es esto. Vale, ahora lo que vamos a ver son los temas o las temáticas que abordan. Ah, y por cierto, vaya, vamos a utilizar esta frase, va a ser la frase de emergencia cuando yo vea que tienen mucho sueño, los que están aquí. Voy a decir esta frase, ya saben, creo que ya lo habíamos jugado el año pasado. Cuando yo diga esta frase, ya saben que se tienen que levantar. En el caso de ustedes no hay mucha alternativa. Los que están en casa, si tienen sueño, cuando escuchen esta frase, se levantan también, oigan, aunque asusten a sus papás o a todos los que estén cerca de ustedes, no los voy a ver si se levantan de último. Lo único que se van a poder, los que van a poder ser objeto aquí de que yo les pregunte son los que están aquí. Pero no va a ser negativo, simple y sencillamente es para reaccionar, porque a veces es un poco pesado cuando estamos viendo mucha teoría, pero bueno. Vamos con las temáticas entonces. Siempre en la página 78. Los autores románticos tuvieron total libertad creativa y por ende escribieron sobre diversos temas. Sin embargo, los más recurrentes en América fueron, y ahí tenemos 4. Pau, léenos el primero con la descripción y los ejemplos de las obras. La patria. Los escritores y dibujos escritos estaban profundamente ligados a los espacios. Perfecto. O sea que uno de los temas del romanticismo, y de hecho lo podemos observar claramente también en la obra que ya leímos, es la patria. ¿Por qué la patria? A veces nosotros cometemos el error de pensar y decir que algo romántico solo tiene que ver con el amor entre una persona y otra, pero no. El romanticismo también tiene rasgos del nacionalismo, que lo acabamos de ver en las características. Entonces, la patria es simple y sencillamente el amor o el arraigo que se siente o que se tiene de una persona hacia el lugar que lo vio nacer o que lo vio crecer, ¿sí? Y que sienten que su destino está ahí. Era lo que yo les decía. ¿Usted ve que su destino está aquí en el país o se ve fuera? Probablemente usted me diga, no señor, yo me voy de aquí. O yo estoy buscando oportunidades de una beca en otro lugar. Y no es negativo, o sea, no es malo. Yo no le voy a decir, ah, no, qué malos son, ah, pues no aman a su patria. No, porque en realidad cada uno busca libremente lo que mejor le convenga, ¿verdad? Pero la patria fue uno de los temas más recurrentes. Vamos con el segundo, Santi. El amor siempre se presenta un amor idealizado, que su verdadera expresión depende más que de la libertad del escritor, de la vida. ¿Ejemplo de obra? Amalia de Tomás. Perfecto, vale. Este tema obviamente también se ve reflejado. Pero lo que yo les decía es que el amor que se presenta en el romanticismo no es, o bueno, casi nunca es un amor que pueda llegar a realizarse, que se casen y que vivan felices por siempre. Porque en Amalia hubo boda. ¿Pero qué pasó después? Entonces es como pensar en un amor que a pesar de que ellos quisieran estar juntos, no se puede. Y también está del otro plano, que solo uno de los dos esté enamorado. Y que la vea idealizada y que la mujer sea lo mejor para él,
pero que ella lo mande por allá, ¿verdad? Que lo tenga en la friendzone por siempre y que nunca le va a hacer caso. Eso también es doloroso, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva, un amor no correspondido, pues tampoco hace feliz a alguien, ¿verdad? Y otra cosa, que el amor del romanticismo se ve influenciado por factores sociales. Y eso se ve claramente también en la obra, porque ahí no era quizá un problema de clases, que uno tuviera más dinero y otro menos, sino que el problema era el bando en el que estaban, ¿sí? Y que la represión, en este caso, de los federales no los dejó ser felices. Vale. Vamos con la otra, la mujer, Pau. Vale. La mujer como un tema. La mujer casi siempre se puede tomar como un modelo de inspiración para la literatura. En el caso del romanticismo no es la excepción. La mujer es un elemento importante. De hecho, en Amalia, la mujer toma un papel de relevancia. En el caso de Amalia, de Florencia, de Manuela, incluso, son seres, digamos, que se observan o que se idealizan y que representan cosas positivas. Pero la mujer en el romanticismo puede tener dos planos. La mujer como un ángel, que es buena, que es bondadosa, que todo lo que hace le sale bien, o que todo lo que hace es bueno. Y la otra, que es la mujer como un demonio. Si yo les pregunto en Amalia, ¿será que tenemos el plano de la mujer que se pinta como un demonio? ¿Quién podría ser la mujer demonio? Negativa, mala, desalmada en Amalia, ¿o no hay? Vamos a ver, piensen. En la casa, vamos a ver, voy a extender esa pregunta para casa. ¿Quiénes podrían o qué? ¿Será que en Amalia ustedes identifican a una mujer desde el plano como un demonio? Vamos a ver si alguien tiene la respuesta, me dice, ahorita ya los puedo escuchar. Yo creo que María Josefa, se me olvida el apellido, pero... María Josefa Escurra, dice Valentín. Exactamente, Valentín. María Josefa Escurra se puede ver desde el plano de una mujer como demonio, porque era malilla. O sea, si lo vemos en buen salvadoreño, era malilla. De hecho, ella fue la que descubrió por la mulata qué estaba pasando en la casa de Amalia. Y eso desencadenó el conflicto que llevó al desenlace fatal. Muy bien, Valentín, perfecto. María Josefa Escurra es el plano en negativo. Ahora, las relacionadas con Rosas, digamos, ¿verdad? Menos Manuel. Vamos a ver, Guillermo, habías levantado la mano. Ah, sí, era para opinar de lo de María Josefa. Ah, vaya. ¿Ibas a decir que ella era? Sí. Va, perfecto. Entonces, tanto Guille como Valentín tenían la respuesta. Gracias por ayudarme. Porque en realidad, sí, la obra presenta los dos planos. La mujer bonita, linda, que todo lo que hace es bueno, y la mujer que se ve como un demonio. Ahora, en la realidad, ¿creen ustedes que hay mujeres de los dos planos? Hay mujeres ángeles y mujeres demonios. Claro que sí, ¿va? Sí. La verdad es que todos tenemos formas diferentes de ser, ¿verdad? Así que ahí no nos vamos a meter. Vale, y la última, la naturaleza, que le toca a vos, te toca bastante, por favor. La naturaleza, el romántico americano encuentra en el mensaje de rasgos identidad. Vale. La naturaleza es otro de los temas que se abordan. Y si se fijan, todos los temas tienen que ver con las características. Entonces es como una cadena, como una secuencia de situaciones que no están aisladas una de la otra. De hecho, cuando ustedes hagan o hicieron, en este caso, la ficha de lectura de Amalia, es probable que hayan colocado el amor, la mujer, la patria, el nacionalismo, no sé, cualquiera de estos temas, y no quiere decir que solo se va a abordar uno, ¿verdad? Porque no es que en una obra solo va a encontrar uno, en una obra podemos encontrar un montón de temas. Así que, respecto a los temas, pues creo que ya hemos finalizado. Y las tendencias ya las habíamos estudiado, ¿sí? Que las tendencias del romanticismo son dos grandes vertientes, que son el romanticismo social y el romanticismo sentimental. Lo que vamos a hacer nada más es sacar un extracto de los autores que están en cada uno, así que tomen nota de esto en un minutito, porque lo voy a volver a borrar. Los que están en casa también tomen nota de los temas para que les quede en su cuaderno, digamos que el extracto, ¿verdad? Por lo menos lo más específico, para que no tengan que copiar mucho, porque ya tenemos la teoría en otros soportes, o sea, en el libro.
Guille, preguntas. Solo opinar, señor, Dale, que sí. con respecto a lo de la temática de la mujer en la obra de Amalia, incluso hay un capítulo que así se llama, El ángel y el demonio. Exacto, muy bien. Vaya, gracias, Guille, no recordaba yo esa parte, que hay un capítulo de Amalia que incluso así se llama, o El ángel y el demonio. Entonces ahí se ve la contraposición. Imagínense, observen que el mismo autor plantea, según lo que nos recuerda Guillermo, un capítulo que se llama así. Entonces ahí es bien claro que uno es bueno porque el demonio siempre se relaciona con lo malo, con lo negativo. Gracias, Guille. Bien, ahora entonces vamos con lo último, que son las tendencias, que vamos a ver cuáles son las dos tendencias, mejor dicho, a recordarlas, porque prácticamente esto es ya de su conocimiento, pero para que lo sepan. En el romanticismo europeo casi no se hizo esa división, no fue tan marcada, ya fue romanticismo en general. En cambio aquí, en América, sí hubo una marcada diferencia. Tenemos el social y tenemos el sentimental. Vamos a ver, si yo preguntara, Santiago, ¿cuál de las dos tendencias te llama más la atención o te gusta más? La sentimental. ¿Y a Pau? También. Vale. Yo creo que a la mayoría de seres humanos como que nos llama más la atención esto. Alguien diría, lo cursi. Tal vez no cursi en todos los sentidos, pero es como que toca un poco más nuestros sentimientos, ¿verdad? Y porque también el social aborda bastantes hechos históricos. Qué sucesos, qué golpes de Estado, qué guerras que uno contra otro. Y a veces eso puede volverse un poco más difícil de comprender hasta cierto punto. Y eso es lo que pasó con Amalia, que se dio la unión de las dos cosas. Entonces, en todo lo que se leía, lo del romanticismo social, más de alguna estaba aburrido ya. Yo decía, ay, no, pero es que quiero llegar a la parte del amor, a ver qué pasa entre estos dos. Porque había unos grandes bloques entre una cosa y otra que pasaba, y uno quería llegar a ver qué pasaba con estos dos tipos, ¿verdad? Con la mujer y el hombre, y nunca salía nada. Hasta después ya que se emocionaba uno y volvió otra vez a la parte de social, y ahí nos tenía. Pero bueno, vale. Del romanticismo social, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿de cuándo a cuándo se da? Si se fijan, dice de 1830 a 1860. Y aquí nos explica o nos da quizás un mayor panorama porque dice, expresaron lo que sucedía en la sociedad, asumieron responsabilidades políticas, se dio posterior a la independencia y al surgimiento de los caudillos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que pasa aquí es que el contexto de la independencia, los caudillos, los dictadores, son los que hacen que se escriba de eso. Si no hubiera pasado, entonces probablemente no se hubiera escrito de eso, ¿verdad? Porque todo hubiera estado normal, en orden, en perfecto estado. Entonces no habría tenido sentido denunciar, porque al final es una denuncia. Sí, el hecho de reflejar esos abusos, el hecho de expresar que todo lo que estaba pasando era una total represión. Ahora, ¿qué autores vamos a mencionar ahí? José Mármol, y de él ya sabemos más o menos, ¿verdad? También tenemos a Esteban Echeverría. También tenemos a José Milla Vidaurre. Y también tenemos a José Hernández. Esos cuatro son los máximos representantes del romanticismo social. No quiere decir que ellos solo escribieron romanticismo social. De hecho, en sus obras pudieron haber fusionado el romanticismo sentimental, porque en el caso de José Mármol, y eso creo que lo hablábamos en la clase anterior, que Guille me decía, porque lo recuerdo, que en el caso de Amalia se cataloga como romanticismo social, porque es quizás lo que más predomina, pero también el romanticismo sentimental. Entonces, no podemos quizá encajonar a un autor solo con uno, porque de manera directa o de manera indirecta abordaban también la otra parte, ¿verdad? Ahora las obras. De José Mármol tenemos Amalia. De Esteban Echeverría tenemos El Matadero. Vayan marcándolas de una vez
Porque en el examen yo les puedo preguntar autores y obras. Así si ya lo tienen marcado, ya solo saben qué es lo que les voy a preguntar. Fechas de nacimiento y muerte, ustedes saben que no les voy a preguntar eso. ¿Cuándo nace y cuándo muere José Mármol? No, eso no. De José Mía Vidaurre, la hija del adelantado. Y de José Hernández, el gaucho Martín Fierro. Ahí usted va a poder posteriormente leer más o menos de qué se trata cada una, o qué temáticas o qué cosas abordó, ¿verdad? Ya sabemos que son dentro del plano del romanticismo social. Y del romanticismo sentimental, ¿qué pasa con esto? Que estos se concibieron o se definen como los más puros y sentimentales. Idealistas, agregaría yo a eso. ¿Cuál es el objetivo? Conmover al lector a través de un mundo subjetivo. ¿Qué autores tenemos aquí? Empezamos con Jorge Isaac. Con la famosa María, que es también muchas de estas novelas o muchos de estos textos sentimentales incluso nos pueden conmover a nosotros, ¿verdad? Hay muchas niñas, bueno, incluso también niños que son bastante sensibles y que a veces pueden llegar hasta a llorar con una obra y decir, puchica, sí, de verdad, esto me conmovió, pobrecito, pobrecita, no debió pasar. De hecho, muchos en la ficha de lectura de Amalia me colocaron que el final estuvo triste, que les hubiera gustado que terminaran juntos. Mientras que otros dicen, está bueno que se haya muerto. Así como, pues sí, tenemos todo tipo de corazón, pero algunos dicen, no, está bueno. A mí me gustan ese tipo de finales, que no sean felices, el Grinch, pero no en sentido navideño, ¿verdad? Y el otro, pues dicen, no, yo hubiera querido que se quedaran juntos. Si hiciéramos una encuesta, Santiago, ¿hubieras querido que se quedaran juntos los personajes de las parejitas de la obra? ¿O te gustó así que? ¿Te gustó? Va. Le gusta el final trágico, va. ¿Y a Pau? También, ¿te gustan los finales trágicos? Va. Ah, pues sí, todos estamos de acuerdo. Está bueno que no quedaran juntos. Pero a veces uno no se imagina que eso va a pasar. Eso tal vez puede suceder, ¿verdad? Que uno va leyendo, pero al saber que es romántico, ya podríamos ver venir que esto iba a pasar. Vaya, luego de Jorge Isaac tenemos a Rafael Pombo. Es otro representante del romanticismo sentimental. Tenemos a Manuel Paino. Y tenemos a Alberto Bles Gana, que lo voy a agregar aquí porque ya no me cabe ahí. Vale. Ahí los tenemos entonces. Esos son los máximos representantes. En el caso de Jorge Isaac, la obra es María. En el caso de Rafael Pombo es Noche de Diciembre. En el caso de Manuel Paino es El Pistol del Diablo. Y luego tenemos Los Bandidos del Río Frío y Amor Secreto, que también son de él. Y de Alberto Bles Gana tenemos El Pago de las Deudas. Entonces, ya para finalizar, y porque ya esto es lo último, debemos darnos cuenta que en nuestro continente, que en el continente americano, sí hubo muchos representantes del romanticismo, tanto de la vertiente social como de la vertiente sentimental. Entonces, es importante que todos tomemos en consideración esto y que veamos o que sepamos que el romanticismo no solo se dio en Europa, o sea que no quiere decir que solo allá hubo cosas buenas y que solo allá sobresalió el arte, la literatura romántica, también en nuestro continente. Así que con eso finalizaríamos el tema del romanticismo. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta aquí? ¿Algunos dos? ¿Algo? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Vamos a ver en casa, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo sobre el tema del romanticismo? ¿Todo está bien? Yo creo que es un tema bastante sencillo y el hecho de haber leído la obra, quieras o no, nos ayuda un poco a adentrarnos o a comprender un poco más, no solo teóricamente, sino que ya a través de la práctica, porque ya lo leímos, pues estas temáticas, ¿verdad? Las características, los contextos, todo se ve reflejado directamente en la literatura. Entonces, si no hay preguntas, el barco se hunde.
Estírense un rato. Vamos a ver, los que están en casa también, voy a dar un minuto para que se estire, se levante, vaya a tomar agua, si quiere ir al baño, dé una vueltecita por su casa. Vamos a tomarlo como comercial en un ratito. Bueno, después del receso que tuvimos, del mini break que tuvimos en la clase, vamos a hacer la lectura mecánica para cambiar un poco de ambiente. No sé quién de los dos quiere leer, Pao o Santi. Solo vamos a leer la primera parte porque tampoco nos podemos tardar mucho. Vale, perfecto, Pao. Pao nos va a leer la primera parte de Huasipungo. Ella tiene su obra, perfecto. Y los demás, si ya la tienen, tanto en PDF como en físico, pueden llevar la lectura también. Ya varios de ustedes me dijeron que hoy se empieza. Entonces, si hoy se empieza, ¿por qué no adelantar ya con las primeras paginitas? ¿Verdad? Vas a leer, Pao, justo la página 17, que es donde inicia, ¿verdad? Ya el desarrollo, la 18 y la 19. Había dejado de estado el absoluto el amparo del municipio y de la institución de las mujeres. Su esposa y su hijo, un problema que ellos llamaban el honor del mundo. Como de costumbre en tales situaciones, de donde leer indispensables de los civiles populares, había salido dando un portazo y vacilando una veintena de maldiciones. Sus mejillas de ordinario robusturas y lustrosas, hartazgo de sol y aire de los valles de la tierra andina. Presentaba una palidez verdosa que poco a poco, conforme la que fue viéndose en las sorpresas de detalles, superaba su color natural. No, esto no puede quedar así. Es poco cuidado de una muchacha de ese inocente de 17 años, engañada por un sinvergüenza, por un criminal. No debe ejemplarnos a todos, Yo, un caballero de alta sociedad, mi mujer, una matrona de las iglesias, mi apellido, pensó don Alfonso, mirando sin tomar en cuenta las leyes que pasaban a su lado, que se topaban siempre. Las ideas salvadoras, los que no todos pueden ocultar y despertar hábil y honestamente, no asumían con prontitud a su cerebro, porque es que se quedaron estranguladas en su garganta. Carajo, cuál el anal humor del caballero de los recuerdos religiosos. Al tío Julio Pereira, al señor arzobispo, a los bancos a la tesorería nacional por respeto, por los pedidos, por la casa al municipio, por impuestos, malditos impuestos, ¿quién nos cubre? ¿Quién nos paga? ¿Quién? Muy dinero, 5.000, 8.000, los intereses. No llegan a billetes con personas más privadas. No, se dice don Alfonso mientras pasaba la calle, abstraído por aquel problema que era el fantasma mayor. Surge el número de llamada, cae sobre los dones como el mar del cielo. La comisión de un automóvil de línea aerodinámica contó como una casa y el escándalo de Cristo del tren de ciudadanos y revoluciones. Al borde de esa página fría, sin orillas se deja el gusto de un vehículo sorteado milagrosamente. Don Alfonso Pereira notó que una mano amistosa le llamaba desde el exterior del vehículo que estuvo a punto de tocarle de la página que se casaba con su esposo. Es una recomendación. El desconocido sacó entonces la cabeza por la ventanilla de su coche y ordenó con voz familiar: ven, sube. Era la fatalidad, era el acreedor no fuerte, era el oscuro. Tenía que obedecer, tenía que acercarse, tenía que sonreír. ¿Cómo está vivo? Casi me aplasto de mujer. No importa, de usted. Sube. Tenemos que hablar de cosas muy importantes. Encantado, confió don Alfonso, llegando al automóvil con seguridad de ella y sentándose luego junto a su poderoso pariente. Gruesa figura de cejas pobladas, de cabellera de ojos de mirada rasgador, de profundas arrugas, de labios secos, pálidos, el cual tenía la costumbre de hablar en plural, era miembro de alguna familia secreta o de servicio de mujer. El argumento del diálogo de los dos caballeros sobre el deber solo al amparo del despacho particular de Luis Pereira, un gabinete compuesto de cristales descansados, con enorme escritorio agobiado por papeles y bajos con ficheros de color verde funcionando los coches. Son amplios divanes para delegar cómodamente a los víctimas de los múltiples tratos
enorme óleo de corazones pintado por un particular con viejo perchero de madera anacrónico de recinto de mercado de uso de línea moderna, como era natural también para construir chistes, bromas y sonrisas, junto a los sombreros, a los amigos y a los paraguas del país. Pues sí, queridos sobrinos, sí. Hace 3 semanas que se cumplió el plazo de uno de los pagarés, el más gordo, concluyó mentalmente don Alfonso de presa de una característica de angustia de organización. Pero el tiempo se le hecho a sus otras veces con una lista de esperanza en los ojos como más de 20 días. Tienes 10.000 súper han descubierto, no hay pedido ejecutar el cuarto porque tenemos entre manos un proyecto que nos hará generar a todos. Sí, hombre, debe saber que hemos tenido un viaje de exploración de exploración da que la guerra abandonada que está en esto. Vale, muy bien. Vaya, Santi, ya llevamos 3 páginas de la obra. Todos los que están en su casa, Pau acaba de leer las primeras 3 páginas, creo que se alcanzaron a escuchar. Y si se fijan, creo que está fácil de entender. La verdad es que es bastante sencilla la temática. Es una novela realista, se van a dar cuenta de muchas cosas que son bastante duras. ¿Tú la estás empezando ahorita o ya adelantaste un poco más? Ahorita, va, perfecto. Entonces, los dos que están aquí, como creo que la mayoría de los que están en casa, pues ahorita es el primer acercamiento que hemos tenido con Guasipungo. Léanla, esta obra se va a leer un poco más rápido que Amalia, definitivamente, porque en extensión es bastante corta o es mucho más corta que la anterior que leímos, así que va a ser fácil que usted la termine de leer. Bien, entonces vamos a comenzar con la otra parte del contenido, bueno, con el otro tema, que es el que teníamos previsto para hoy, que es el modernismo. Solo lo vamos a empezar. Vamos a irnos todos al libro de texto, a la página 80. Con eso vamos a empezar, y eso es lo único que quizá vamos a alcanzar a abordar hoy, el inicio del tema, y es el modernismo literario en América. Lo primero, modernismo con M mayúscula también, porque es un nombre propio. Siempre que usted vaya ubicándose ahí y observe modernismo o romanticismo o realismo y que no esté en mayúscula, pues entonces usted lo corrige. Vamos a empezar con la ubicación sociohistórica. Santi, el primer párrafo y el cuadrito naranja que está ahí, por favor. Durante el último cuarto del siglo XIX, la conquista de las colonias en el origen de con la condición de materias primas con los países industrializados originó una nueva división del mundo. La ciencia y la técnica tuvieron importantes avances como el uso de la electricidad, el alumbrado de las ciudades, el movimiento de trenes y tranvías, el telégrafo, el teléfono, el sonógrafo, la vía, son algunos de los avances modernos, que de un nuevo rumbo para la comunicación. Bien, perfecto. Lo que nos acaba de leer Santi es, digamos que el preámbulo que vamos a tomar como base para hablar de la ubicación sociohistórica. Lo primero que debemos saber es que estamos ubicados en el último cuarto del siglo XIX. O sea que estamos hablando de finales, digamos, ¿verdad? Estamos hablando del modernismo y estamos ubicados a fines del siglo XIX, el último cuarto, para ser un poco más específicos. Ahí incluso me mencionan las fechas, ¿verdad? Los años específicos. Esto no es una camisa de fuerza, no es justo que en el 75 comenzó y que en el 99 y ya en 1900 ya no había nada. No, no quiere decir eso, pero son las fechas que se toman como base. Ahora, ¿qué debemos saber aquí? Que hubo transformaciones en Europa y que al final las transformaciones en Europa están ligadas con lo que ya hablamos en el romanticismo, porque estamos hablando del mismo siglo. Entonces, lo que estaba pasando en Europa durante este siglo también, que tiene que ver con la revolución industrial quizás más o en mayor plano, vuelve a generar y sigue generando repercusiones en nuestro continente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Europa empiezan a surgir algunas corrientes, empiezan a surgir algunos movimientos o algunas tendencias que también generan un impacto hasta cierto punto en nuestro continente. Y es lo que nos dice el siguiente párrafo. El surgimiento de movimientos artísticos como el simbolismo, el parnasianismo y el impresionismo
que fue eso a finales del 19, que es donde estamos ubicados ahorita, convivieron con el Art Nouveau, una nueva concepción de la escultura, el grabado, el diseño de interiores, que utilizó metales y vidrios coloreados para su elaboración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Europa empiezan a surgir este tipo de corrientes, simbolismo, parnasianismo, impresionismo, y si se fijan, son ismos, terminan en ismo. He ahí el nombre que cuando se adopta o surge el modernismo, también termina así, porque se está acoplando un poco a las tendencias en cuanto a nombres o en cuanto a estilos que estaban surgiendo en Europa. Ahora, ¿esto podría catalogarse como el inicio o el preámbulo para las vanguardias? Podríamos decir que sí, porque fueron corrientes o fueron tendencias que surgen para intentar cambiar los cánones estéticos que estaban establecidos. Entonces, simple y sencillamente es, creemos un arte nuevo, creemos cosas diferentes y utilicemos nombres similares en cuanto a la terminación. Ahora vamos a ver los hechos europeos que destacaron por su relación con el modernismo. Pau, léenos cuáles fueron esos dos sucesos, por favor. Se considera que este hecho marcó el inicio del movimiento moderno. La Primera Guerra Mundial, 1914, involucró a las grandes potencias, Inglaterra, Rusia, Francia, Italia, Austria, Hungría y Alemania, y que dejó niveles de guerra. Esta guerra marcó el inicio del movimiento moderno. Perfecto. Ahí lo que acaba de leer Pau son dos sucesos que prácticamente tienen una relación, tal vez no tan directa con el modernismo, pero que sí coinciden cronológicamente hablando o en cuanto a periodo de tiempo. La Tercera República Francesa, que empezó el 4 de septiembre de 1870 y que terminó en 1940, prácticamente eso generó ciertos rasgos que no vamos a meternos a hablar de lleno, a hablar de la Tercera República, porque no es nuestro campo de estudio, pero lo que vamos a ver es que ese suceso que se dio allá impactó, generó una repercusión en nuestro continente y que marca el inicio. ¿Sí? Si yo les preguntara en el examen o en una evaluación qué suceso europeo podríamos catalogar que marcó el inicio del modernismo, tal vez no porque surgió por culpa de, sino que porque cronológicamente hablando y por la influencia que pudo haber generado de manera un poco indirecta, pues al final influye ahí, ¿verdad? Y la Primera Guerra Mundial, que se da del 14 al 18, ya estamos hablando en 1900, ese es que marca el fin del movimiento. O sea que solo es porque coinciden, ¿sí? Coincide el inicio de la Tercera República y el final de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver qué estaba pasando en Latinoamérica en ese momento. Santi. En Latinoamérica, el último cuarto del siglo XIX, la total ausencia de preparación. Lo más decisión que Estados Unidos convirtiera a las mujeres trabajadoras el neocolonialismo y la definición de los proyectos internacionales. No, hasta ahí. Gracias, Santi. Ahora estoy anotando aquí algunas cosas que están directamente relacionadas a lo que estaba pasando en Latinoamérica, que es lo que más nos interesa. Estamos en una época de subdesarrollo, la concentración del poder de los terratenientes, que en este caso pues ya sabemos que teníamos una racha ya viniendo de la conquista, la colonia y todas esas cosas, estaba bien marcada la estratificación social. Otra cosa que es importante también, la ausencia de tecnología. O sea que aquí no estábamos tan avanzados como podríamos decir que estábamos ahora, ¿verdad? La ausencia de tecnología fue otro de los rasgos importantes. Y aquí entonces donde aparece Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en ese momento se convierte en una potencia que empieza a influir en todo el continente, prácticamente. O sea que aquí empieza a figurar ya. El neocolonialismo y la definición de las políticas económicas regionales fueron algunas muestras. Neocolonialismo. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué significa el sufijo neo? ¿Cómo? Ajá, nuevo, exactamente. Entonces, aquí prácticamente el neocolonialismo es
el nuevo colonialismo, porque si ustedes se acuerdan, hemos dicho que los movimientos independentistas fueron alentados o fueron influenciados por los criollos, ¿verdad? Que son los españoles que habían nacido aquí y que se sentían mal porque allá en Europa los veían de menos, porque no eran puros como ellos, que habían nacido en la madre patria, como se le conoce a España. Entonces, los criollos dicen, bueno, entonces es momento de independizarnos, pero la independencia en sí fue de la corona española, porque los que como allá estaban en un gran lío, que por las invasiones napoleónicas y por todo lo demás, España se descuida de las colonias. Entonces aquí es el momento en el que los criollos dicen, ahorita es momento, alentemos a las personas y armemos revolución y armemos independencia. Entonces, el neocolonialismo es, sí, la independencia, pero en realidad lo que pasó es que volvimos a caer en un colonialismo, pero fue nuevo porque ya no era de los españoles peninsulares, sino que de los criollos, ¿ya? O sea que no fue, si hablamos de los próceres, por ejemplo, muchos de ellos al final buscaron beneficio el de ellos mismos. Ustedes leyeron Júpiter, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo, porque alentaron a Júpiter, Júpiter movió masas, pero a la hora de la hora el poder y las situaciones se concentraron en los poderosos siempre, no en el pueblo. Entonces el neocolonialismo es eso, es sí la independencia de la corona española directamente o de los españoles peninsulares, pero en realidad fue un nuevo colonialismo. Y eso, pues al final tampoco generó un gran desarrollo para las personas, porque seguíamos estando subdesarrollados. Y vamos a terminar ya con esta página para terminar la clase. Rubén Darío, el gran exponente del modernismo latinoamericano, este nombre, Rubén Darío, importantísimo, que lo empecemos a conocer desde ahorita. Captó magistralmente el contexto de la región en su poema a Roosevelt. Pau, léenos el fragmento, por favor. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un mundo anterior que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Su clamay se oye como el rugir de león. Ya hubo a gran relijo, las estrellas son puestas. Perfecto. Y ahí tenemos prácticamente un ejemplo de la influencia que Estados Unidos empezó a tener sobre el continente americano. Y eso fue lo primero que quizás se tomó como algún momento o elemento de inspiración y que Rubén Darío escribe en este poema que se llama Roosevelt. Y el último párrafo dice, la hegemonía norteamericana propició el surgimiento de las dictaduras militares que formarían parte de la historia del continente hasta finales del siglo XX. O sea que aquí, políticamente hablando, seguimos estando no muy bien, ¿verdad? Porque veníamos de la época de los caudillos dictadores y luego pasamos a la parte que siguen siendo dictaduras militares y que continúan casi que hasta el siglo XX, ¿verdad? A finales del 20. Entonces, aquí prácticamente esto es lo único que vamos a ver del modernismo, la introducción, porque ya casi es hora que termine la clase. Así que, ¿hay alguna pregunta de ustedes? ¿Todo bien? Vale, solo me van a recordar, anoten hasta qué página nos quedamos, que es la 80. Significaría que en la próxima clase partiríamos de justo el movimiento modernista para ver las características, ¿de acuerdo? Vale, entonces, mientras ustedes pueden guardar, si quieren levantar, a dar su vueltecita por ahí, mientras yo me despido de sus compañeros que están en casa. Guille, pregunta, Guille, u opinión. Sobre el el neocolonialismo. Ajá. En sí, ¿qué es eso? ¿Es como un submovimiento? O... Es prácticamente como una tendencia en política que se desarrolló durante ese momento, porque el neocolonialismo es como el nuevo colonialismo, ¿verdad? Que era lo que yo les explicaba, pero es como una característica de la sociedad del momento, de la sociedad en la que se desarrolló el modernismo. Vamos a ver, Daniela. Buenos días. Hola, hija. Mire, la obra usted va a pasar el PDF. Es que yo encontré una de 132 páginas y no sé si es. Vaya, fíjate que estos días varios de tus compañeros me han estado enviando PDFs para que yo los revise. Yo creería que es la misma, porque la que yo he visto tiene esa cantidad de páginas, pero sí yo les puedo reenviar el PDF si quieren, para que lean todos la misma. Pero sí, esa es, Dani. Igual me la puedes mandar si gustas y yo te confirmo que esa es. Bueno, gracias. Vaya.
Bueno, entonces, chicos, nos despedimos. Llegamos al final de la clase de hoy. Creo que la mayoría se conectó porque ahorita tenemos 20 conectados y 2 que tenemos aquí, 22. Y ustedes son 20, 25. Vaya, hubo 3 entonces que no se conectaron. Bueno, entonces nos quedamos aquí con la clase de hoy. Que tengan un bonito día, chicos. Cuídense y bendiciones. Seguimos en contacto. Gracias, señor. Por nada, hija. Adiós, Con gusto, señor. hijo. Gracias, Adiós. señor. Adiós. Hasta luego.